Vamos a hablar de esta interna y de otros temas con Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bianco, buen mediodía, Luis Bremer lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, primero preguntarle en un marco general, ¿qué pasa cuando, hay diferencias tanto en el oficialismo como en la oposición, pero qué pasa cuando la oposición, que debería, encuadrar más, por lo menos su ideario, con vistas al año que viene, se amenazan directamente arriba de un escenario? Primero me parece que no es un buen método para hacer política, andar amenazando un dirigente a otro que le va a romper la cara. Parece más de una bravuconada de barrio que de una forma moderna, por lo menos, de hacer política, y es lo contrario a lo que piensa uno, la forma de hacer política. Yo me solidarizo inclusive con Felipe Miguel, le escribí directamente diciéndole que me solidarizaba, que la violencia política no era nunca un camino, y me agradeció. Lo conozco porque tuvimos que coordinar varias cuestiones durante la pandemia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de las visibles diferencias ideológicas que yo tengo con él, la verdad que no me parece la forma. Qué curiosidad, ¿no? Porque se producen paradojas en este punto, porque Felipe Miguel es el que instaló las vallas aquel sábado, despertando un poco la concentración de militantes frente a la casa de Cristina y luego lo que tristemente ya vimos, ¿no? Sí, en ese momento obviamente todos nos expresamos al respecto, en un intento también de perseguir, de aislar a la vicepresidenta del contacto con la militancia, de todos aquellos que en su momento la queríamos apoyar, en lo que todavía era solamente, mirá lo que me animo a decir, era solamente una persecución judicial. Al poquito tiempo, lamentablemente, fue un intento de homicidio, del que hay mucha gente que tendrá que dar explicaciones. Sí, lamentablemente entiendo que ya se elevó a juicio oral, inclusive se liberaron varios de los sospechosos o de quienes tenían alguna vinculación más o menos directa con aquellos que quisieron ejecutar el atentado, pero como es de público conocimiento, hubo altos dirigentes que en bares decían que sabían que este fin de semana iba a haber un atentado contra la presidenta. Hubo amigos del alma y dirigentes muy cercanos al expresidente Macri que todavía deberían explicar por qué compraban muebles por 13 millones de pesos a una carpintería en un barrio para mandar entiendo que a Neuquén. Hay muchas cosas. Habla de la familia Caputo, ¿no? Hablo de la familia Caputo, sí, claramente. Sí. Bianco, Sandra y Helga soy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te quería preguntar si no pensás que estas resoluciones de la Cámara Federal, liberando a los violentos que están de algún modo relacionados con el atentado y encapsulando la investigación, diciendo, eleven a juicio a los copitos y no a los caputitos, como les digo yo, ¿no enrarece el clima político? ¿No avala la violencia esta de Bullrich apareciendo y diciendo, conmigo no se jode, te rompo la cara? Sí, me parece que es parte de todo de un combo. A mí lo que me preocupa es que justamente la justicia, que debería investigar un hecho tan grave, porque no es le robaron a una persona un celular en la calle, es que un operativo planificado de terrorismo, porque fue de terrorismo, en donde quisieron asesinar a la 2 veces presidenta y actual vicepresidenta y una de las principales referencias históricas de la política argentina, y que de golpe y porrazo y tan rápido, sin tener toda la evidencia. Entiendo que a esta persona que anduvo diciendo en los bares que sabía que la iban a matar a la vicepresidenta, ni siquiera le intervinieron los teléfonos. Que es un diputado nacional, además, claro. Milman, sí. Claro, o sea que el recabamiento de prueba, de evidencia, me parece insuficiente, realmente me parece insuficiente. Yo no soy un experto, ni siquiera soy abogado, pero estoy diciendo cuestiones de sentido común. Si hay un testigo que dice que escuchó a un diputado decir que en el momento que la presidenta iba a ser asesinada iba a estar camino a la costa, y me parecería que hay que jugar un poquito más por ese lado. Me parece. Coincidimos. Te cambio de tema. ¿Ustedes mañana van a estar en el acto con la vicepresidenta Cristina? Sí, el gobernador va a participar.
no entiendo que no es un acto abierto, sino que es un plenario de la UOM, pero sí, el gobernador ha sido invitado. Hay una escena, una foto que se filtra en medio, creo yo, del episodio más significativo de la última semana en Latinoamérica, que es el regreso de Lula da Silva al poder de Brasil, ¿no? A gobernar ese mismo país que en su momento lo corrió de lado, lo metieron preso por una causa, una de 26 causas que el máximo tribunal dio de baja por improcedente, porque no estaba en la jurisprudencia o porque las pruebas estaban amañadas. Y en medio de este acto primero de ansiedad de toda esa noche y luego de felicidad, se pone una gorra CFK 2023. ¿Cristina es candidata? Mira, eso lo va a tener que definir justamente Cristina, evaluando la situación general y las posibilidades, las mejores posibilidades, las mejores chances de que el peronismo se mantenga en el gobierno. Cambio la pregunta, ¿vos votarías a Cristina por sobre otros candidatos? Yo no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Yo me acuerdo el 2 de julio del año pasado, el 2 de julio de 2021, en el programa de Novarecio, yo dije, me preguntaron por Cristina y dije 1000 veces candidata a lo que quiera. 1000 veces candidata a lo que quiera. Por eso, y sigo pensando lo mismo. Los que somos kirchneristas, los que vivimos esos 12 años en donde mejoró muchísimo las condiciones generales del país en respecto de la producción, el empleo, las condiciones materiales generales de vida de nuestra población, obviamente que siempre vamos a querer que Cristina sea candidata a lo que ella quiera, pero eso es algo que ella tiene que decidir. Si me decís por mi posición personal, claro que sí, y te digo lo mismo que dije en ese momento, 1000 veces candidata. Digo, estamos terminando, casi falta un año todavía el gobierno de Alberto Fernández, con todas las coyunturas que ya todos entendemos, no vamos a repetirlas porque no nos aburriríamos nosotros mismos, pero fueron muy importantes, como la pandemia, la guerra, la recesión pospandémica que afectó al mundo y sigue afectando, Estados Unidos y el Reino Unido aumentando las tasas para evitar la inflación que hay, los cambios de gobiernos en distintas partes del mundo. ¿Cuál sería el programa de una Cristina Fernández que viene o vendría, en caso de postularse, luego de Alberto Fernández? Mira, retomando esto que decís de los problemas contextuales que tuvo el gobierno peronista para llevar adelante de gestión, la pandemia, la guerra, en la disparada de los precios de los alimentos, la disparada de los precios de la energía, digamos, probablemente contexto muy malo para gobernar. También destacar que hemos tenido cuestiones importantes, el gobierno nacional, obviamente el gobierno provincial, el trabajo que se hizo con la pandemia, la recuperación económica y productiva de la pospandemia, esto no hay que olvidarlo, todavía todos los indicadores de producción, de empleo, de actividad siguen dando muy bien, la Argentina sigue creciendo, sigue generando empleo formal, tenemos una deuda claramente que es el principal déficit, creo yo, de la actual gestión, que es la distribución del ingreso, pero nadie se tiene que esconder ni ponerse colorado porque lo señalemos. Es así, cuando terminó el gobierno de Cristina había un 53% del producto, del valor que se generaba en el país, lo apropiaban los trabajadores y menos del 50% el capital, lo que se conoce la distribución funcional del ingreso. Hoy estamos al revés, en un 60-40%. Y me parece que para un gobierno peronista esto tiene que ser una prioridad. Y yo creo que el programa de Cristina va a ir por ese lado, por el lado redistributivo, o de Cristina o de quien sea candidato, del peronismo. Me animo a decir al revés, no queda otra que el programa de gobierno vaya por ese lado. Ahora, Bianco, estamos en un escenario donde hay crecimiento de la economía, hay casi pleno empleo, porque los números del empleo son buenos, pero bueno, la distribución es inequitativa y hay una pulseada con los grandes empresarios que suelen ser monopólicos también por los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad y por los sueldos. ¿Es un brete al que le están poniendo a un gobierno por ser peronista? ¿Cómo se resuelve esto? Mira, obviamente que siempre hay un factor político detrás de todo esto. Hay un factor económico y seguramente hay un factor
político, lo que yo digo es que cuando los mercados están tan concentrados, como por ejemplo el mercado de los alimentos, de los distintos tipos de alimentos, ante una situación de producción en expansión, de demanda expansiva, bueno, esa justamente el carácter concentrado que tienen esas empresas permiten trasladar a precios muy rápidamente. Esto es un factor económico, pero también es una decisión de administrativo-política que llevan adelante las empresas. En lo que nosotros tenemos que trabajar justamente es, obviamente, en controlar la inflación. Me consta que el ministro Massa y su equipo están trabajando en ese sentido, en un problema muy complejo que tenemos, lo que se conoce técnicamente como un régimen de alta inflación, que ya lo heredamos del orden del 53% del gobierno pasado, y que obviamente todo este descalabro de precios al que me refería antes lo multiplicó. Y bueno, no es sencillo, no es difícil, pero hay que trabajar y sobre todo apuntarle a los grandes poderes concentrados. Hace poquito salió una campaña en la que nosotros adherimos de llamar la atención al consumidor de que aquellas marcas, aquellos productos que suben muy por encima del promedio la inflación, hay que como mínimo señalarlos, y obviamente también desde el gobierno nacional, desde la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía, empezar a trabajar las cadenas de valor para entender cuáles son los mecanismos de formación de precios y disciplinar de alguna forma esos precios. Después se verá cuál va a ser la herramienta. Y por el otro lado, mejorar los ingresos de la población, cosa que se está discutiendo. Algunas cuestiones ya se han implementado, como el refuerzo de ingresos, que hay más de 1 millón de personas que se han anotado para obtener esos 45.000 pesos en 2 cuotas. Se está discutiendo en muchos sectores de la economía la apertura de paritarias, se está discutiendo la posibilidad de un bono, se está discutiendo la posibilidad de una suma fija. Algunos dicen, bueno, hay que elegir el instrumento. Yo digo que son todos los instrumentos. Sí, la suma fija la descartó la propia ministra de Trabajo, ¿no? Queríamos hablándolo con ella personalmente. Es algo que está en discusión, en lo que tendrá que definirlo el presidente, el ministro de Economía. Bien, tomo un estudio, sí, una encuesta hecha, es de rango amplio, o sea, más de 10.000 personas, por Raúl Timerman y Sheila Wilker, diciendo, como Cristina transfiere votos nacionales mayoritariamente a Kicillof, lo que prueban acá es que también midieron a Cristina como posible gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Voy a tomar la primera parte de esto. Si se comprueban los estudios de ustedes que gran parte de los votos del núcleo duro de Cristina se trasladan a Kicillof, ¿podría ir Kicillof por la Nación acompañado de otro dirigente peronista, o Axel Kicillof va directamente a renovar el gobierno en la provincia? Mira, Axel Kicillof lo dijo muchas veces, él va a hacer lo que decía nuestra fuerza política en general y Cristina en particular. Él no tiene una aspiración particular a ningún cargo, sino a sumar dentro de una fuerza política, de un proyecto político que es el que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es gobernador, tiene la chance jurídica de poder presentarse nuevamente a la reelección, pero es algo que va a definir, repito, nuestra fuerza política en general y Cristina Fernández de Kirchner en particular. Por último, Bianco, estamos hablando con Carly Bianco, que es jefe de asesores justamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me interioricé sobre el programa Puentes, que es muy interesante, que refiere justamente a la educación superior respecto a algunos municipios donde hay veces que no hay presentes, ¿no? Una casa de altos estudios. Y le pregunto, primero, ¿de qué se trata? ¿Cómo se implementa? Y por otro lado, me enteré que hay algún par de municipios que se niega a incorporarlo. ¿Cómo es eso? Sí, mira, muy breve. Es un programa que nos pidió el gobernador el año pasado en el marco del programa 6x6, que lo lancemos. Es una idea del gobernador, nosotros solamente lo estamos ejecutando e implementando. Se trata de un programa que tiene como objetivo multiplicar la educación universitaria en toda la provincia. Esta es la provincia que más universidades nacionales y provinciales tiene, 23 universidades nacionales, 2 universidades provinciales. Pero hay muchos distritos del interior de la provincia que no tienen una oferta de educación superior, una oferta de educación universitaria. Lo que estamos haciendo es llevándola a todos esos distritos, facilitando financiamiento para crear centros municipales o centros regionales universitarios y financiando carreras de universidades públicas con asiento en la provincia. Ya llevamos más de
40 convenios para infraestructura, para crear centros universitarios, y más de 50, creo que son 57. A la fecha acabo de firmar un par recién, 57 convenios con universidades nacionales para dictar carreras. En el interior la verdad que ha tenido un impacto muy potente, muy interesante, y la verdad que se nos han acercado en todos los distritos del interior gobernados por el peronismo y por el radicalismo. A mí me llama la atención que no se nos haya solicitado la participación los distritos que están gobernados por el PRO. Pero no me llama mucho la atención porque los dirigentes del PRO han dicho cosas tales como que es esto de andar, esta locura, dijo Macri, que es esta locura de andar poniendo universidades en todos lados. Vidal ha dicho cosas similares, así que no me llama la atención. Sí, hubo algún problemita con algún distrito justamente gobernado por el PRO, en donde nuestros concejales presentaron un proyecto de resolución para adherir al programa y firmar un convenio, y que han difamado el programa, han dicho que era humo, han dicho que no se sabía bien que se iba a firmar. 9 de julio es uno de esos distritos. Sí, y por suerte ayer me tomé contacto con el intendente, me escribió para pedirme información, yo le contesté que la información ya la tenían sus concejales que habían votado en contra, me pidió por favor que le mande la información, le envié la información, y cuando yo le comenté que el borrador de convenio se lo habíamos entregado a la jefa de bloque, sí, el día 25 de agosto creo que fue, específicamente, chequeó la información, me dio la razón y me pidió disculpas y me dijo que su jefa de bloque se le había pasado. Pucha, pero para eso... Me hace acordar la película Esperando la carroza. Pucha, se me pasó. Para eso, su bloque... Sí, se le había pasado, que no lo universidad. Se le había visto. Yo lo que digo es que por ese error se pierden de tener carreras universitarias el año que viene, porque lo votaron en contra. Nosotros, obviamente, estoy dispuesto a trabajar, pero ya no estamos como para, a esta altura del año, como para cerrar... probablemente no estemos a tiempo. Yo voy a hacer todo lo posible para que sí estemos a tiempo, porque a mí, no importa, iba a decir porque a mí me importa, no, es lo que me pidió el gobernador. El gobernador me pidió que este programa llegue a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Buena hora, porque en carreras universitarias, sí, independientemente de quién lo gobierna, porque a lo que nos interesa a nosotros es que los bonaerenses estudien, no si es que estudien solo los que gobiernan nuestra fuerza política, no, eso sería muy mezquino y muy miserable. Seguro, y me parece muy interesante en un mundo que cada vez requiere mayor capacitación, justamente para que luego los mismos que niegan la posibilidad universitaria no digan, bueno, tenemos alumnos mal capacitados, para eso tienen que habilitar la capacitación por un lado, y también no negar la educación nocturna para aquellos que se les pasó tal vez el momento de estudiar en la edad apropiada, bueno, que tengan una segunda o tercera chance, algo que en su momento acá en la ciudad Soledad Acuña quiso obstruir, ¿no? Quiso cerrar las escuelas de nocturnidad. Siempre es un buen momento para dejar atrás la ignorancia, dice el dicho, así que veamos el vaso medio lleno. Sí, por supuesto, pero la verdad que un programa que está siendo tremendamente exitoso, que está siendo valorado por los intendentes de la oposición, digámoslo así, tener que comerse un garrón de que esto se esté discutiendo, que se haya politizado la discusión de si el programa era bueno o era malo por una cuestión de un distrito, al que le estamos ofreciendo financiamiento, no es que le estamos pidiendo nada, estamos diciendo, tiene señor intendente, señor concejal, tiene hasta 15 millones de pesos para construir aulas, para comprar equipamiento, y además si usted quiere alguna carrera dictada por alguna universidad nacional o alguna universidad provincial, se la financia la provincia, los profesores se la financiamos, los viáticos, lo que necesite se la financia la provincia, y te terminan diciendo que es humo. Imagínate la diferencia para los habitantes de esas ciudades o pueblos, porque mandar a un hijo a estudiar es carísimo. Por eso, ¿qué creo que es lo que pasó? El pueblo, cuando se enteró de la situación, el pueblo empezó a reclamarle al intendente, a los concejales, no sé a quién, de que a ellos sí les interesaba el programa, más allá de lo que habían votado sus concejales. Bueno, por eso se acercó el intendente, y me parece bien, los felicito al intendente de que después de todo este berenjenal que armaron sus concejales, me haya escrito directamente a mí para pedirme la información y que haya podido corroborar que se la habíamos mandado en tiempo y forma. Seguro. Bianco, gracias por estos minutos. A ustedes. Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y pasó por el mediodía de las 7:50.